Capítulo 12. No debemos olvidar que el único objetivo que deberíamos tener en este estudio bíblico es que podamos ser llevados más cerca de Dios y que podamos aprender que la palabra de Dios quiere decir exactamente lo que dice, y que lo que dice es la voz de Dios que nos habla individualmente. Tomad la palabra y edificad sobre ella. Hay un pensamiento que fue mencionado en la noche pasada que deseo grabar en vuestras mentes. Nuestra unión con Cristo y con su justicia puede y debe ser tan unida y completa como era nuestra unión con el pecado. El símbolo del casamiento nos muestra eso claramente. Estuvimos unidos al pecado, casados con el viejo hombre, el cuerpo del pecado. Esta era una unión ilegal. Consecuentemente, el cuerpo del pecado nos era un cuerpo de muerte, porque no nos podíamos separar de él a no ser por la muerte. Aquel cuerpo y nosotros éramos idénticos, estábamos casados, por consiguiente, éramos uno, y el cuerpo del pecado era la influencia directriz en esta unión. Él dominaba todo. Ahora viene Cristo junto a nosotros, y si nos entregamos a Él, Él despedaza los lazos que nos detenían al cuerpo del pecado. Después entramos con nuestro Señor Jesucristo en el mismo estado íntimo que anteriormente manteníamos con el cuerpo del pecado. Nos hacemos uno con Cristo, casados con Él, y entonces somos uno. Y como en el otro caso, en que el cuerpo del pecado era la influencia directriz, así en este segundo casamiento, Cristo es la influencia que controla todo. Observad cómo es perfectamente aplicable este símbolo del casamiento. Nosotros estamos representados como siendo la esposa. El marido es la cabeza de la familia. De la misma forma, Cristo es nuestra cabeza, a quien nosotros mismos nos entregamos. Somos uno con Él. Qué precioso pensamiento es este, que somos una carne con Cristo. En esto vemos aparecer nuevamente el misterio de la encarnación. Si podemos creer que Cristo estaba en la carne, Dios encarnado en Cristo, podemos creer que Cristo mora en nosotros, trabajando a través de nosotros, a través de nuestra carne, exactamente de la misma forma como cuando tomó la carne sobre sí y la dominó. Es un misterio que no podemos comprender. A pesar de eso, lo reconocemos, y es esto lo que nos da libertad. En esta noche hemos cantado:
Mi pecado fue clavado en la cruz. Él dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Es verdad, pero no resucitó con él. Cristo vino para ministrar y no para ser ministrado. Vino para servirnos y no para ser ministro del pecado. Por consiguiente, cuando nosotros y el cuerpo del pecado, en conjunto, fuéremos crucificados y sepultados con Cristo, seremos resucitados para andar en novedad de vida. Pero el cuerpo del pecado permanece sepultado, de manera que nosotros quedamos separados de él. ¿Qué sigue ahora? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En estos versículos está escrito que si mantuviéramos en nuestra mente y creyéramos que Jesús es capaz de salvarnos por la fe, Él nos será una roca segura sobre la cual nos debemos apoyar. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En estas palabras hay un pensamiento práctico y de ellas surge una cuestión que perturba a muchos. Dicen, yo creo todo eso en teoría. Concuerdo plenamente con todo esto y sé que Cristo nos puede limpiar del pecado. Creo que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda injusticia. Pero la cuestión que me preocupa es si ¿he confesado todos mis pecados? Esto es lo que me aflige. Si tan solamente tuviese la certeza que confesé todos mis pecados, entonces podré apoyarme en esta promesa y creer que no hay condenación para mí. Es verdad, esto perturba a muchos. ¿Cómo podemos saber que no estamos bajo condenación? No podemos acusar a Dios que haya dejado el problema tan oscuro, que nos sea imposible saber si estamos condenados o no, de modo que debemos descubrir la respuesta correspondiente a este problema. Podemos explicarlo de la siguiente manera. Yo confesé todos los pecados conocidos, todo lo que el Señor me mostró, y cuando el Señor me mostrare más, yo confesaré. Claro, pues,
confesad todo lo que el Señor os mostrare. Pero, hermanos, no parar en medio camino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando hubiereis confesado un pecado, creed que Dios lo perdona y tomad su paz en vuestros corazones. Y cuando Él os mostrare otros pecados, confesadlos y creed que ellos están perdonados, y recibid más paz aún. Pero hay muchas almas sinceras que se privan de una bendición, entrando finalmente en obscuridad, porque cuando confiesan sus pecados, no aceptan el perdón, ni agradecen a Dios la libertad que viene enseguida. Ahora, si a pesar de haber confesado todos nuestros pecados conocidos, no tuviéremos la certeza de la libertad de la condenación, con miedo que haya otros pecados que no conocemos y que, por tanto, no confesamos, traeríamos realmente una seria acusación contra Dios. Haríamos del Señor un perdonador solamente para aquellos que tienen una excelente memoria. Pero, ¿fue solamente vuestra memoria que os habilitó para recordar los pecados que habéis confesado? ¿Quién animó y estimuló vuestra memoria? Fue el Espíritu de Dios que os mostró estos pecados. ¿Queremos nosotros acusar a Dios de estar haciendo una obra imperfecta? Él envió su Santo Espíritu para mostraros esos pecados. ¿Queremos nosotros decir que Él retiene una parte de ellos que no nos reveló? Él nos mostró exactamente lo que deseaba que confesásemos. Y cuando lo hubiéremos confesado, habremos satisfecho la mente del Espíritu de Dios y estaremos libres. Supongamos que yo hubiese injuriado a uno de vosotros, persiguiéndolo sistemáticamente con el mal, acusándolo falsamente, pretendiendo injuriarlo en sus negocios, tratando de provocar e irritarlo de todas las maneras posibles, haciendo contra él todo lo que pueda hacer día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Poco a poco mis ojos se abrirían y verían la baja naturaleza de este proceder. Me sentiría completamente caído por haberme entregado a un procedimiento tan bajo, y me aproximaría de él confesando el mal que practiqué. En un momento podéis ver que estoy completamente caído y arrepentido, y que realmente siento que había errado. Algunos de nosotros aquí ya tuvieron la oportunidad de perdonar a otros que se acercaron a vosotros de esta manera. Era nuestra costumbre, cuando se aproximaban arrepentidos de esta forma, quedar insensibles, hasta que hubiesen contado toda la historia de principio a fin.
exigimos de ellos que recuerden todos los pormenores, a fin de que los confiesen. Después, cuando piensan haberlo contado todo, pidiésemos perdón, permanecemos inmóviles, recordándoles que aún existe una pequeña cosa que se olvidaron y que la confesasen también. Después de confesar todo lo que podían recordar y de lo que vosotros podéis hacerlos recordar, todavía decís: bien, supongo que hayas confesado todo. Estás perdonado. No existe en esta casa alguna persona que procedería de esta manera. Cuando me hice esta pregunta, pensé que no me competía hacerme mejor que Dios. Si alguno se aproxima de mí o de vosotros completamente contrito, confesando su falta, debemos perdonarle voluntariamente, antes que haya contado la mitad de lo que podía decir. Digámosle que todo está bien, que ya le hemos perdonado y que no toque más en el asunto. Esto es exactamente lo que Dios hace. Él nos ha dado la parábola del Hijo Pródigo como una ilustración de la manera como Él perdona. Su padre lo vio a lejos y corrió para encontrarlo. Me siento tan grato por Dios no exigir de mí la evocación de cada pecado que cometí en el pasado y confesarlo antes que yo pueda recibir el perdón. Si Él lo hiciese, debería de prolongar mi prueba más de lo que, como creo, Él nos puede tolerar para recordar de la menor parte de ellos. Bien podía decir David: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Salmos 40:12. Sí, nuestros pecados son sin número, pero los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y quebrantado, Él no despreciará. Nosotros, al aceptar el sacrificio de Cristo en nuestra vida íntima, hacemos un concierto con Dios por el sacrificio. El Señor perdona voluntariamente y nosotros lo podemos saber. Dios nos muestra los pecados típicos de la vida. Pecados preeminentes representan nuestra naturaleza pecaminosa. Y sabemos que toda nuestra vida es del mismo carácter pecaminoso. Venimos y confesamos nuestros pecados. Sin embargo, queremos acusar a Dios de estar hablándonos. Te mostré estos pecados, y tú los confesaste. Pero todavía hay otros pecados que no te los quiero mostrar. Tú mismo los debes encontrar, y antes que los encuentres, no te los perdonaré. Dios no nos trata de esta manera. Él es infinitamente amoroso y compasivo. Así como un padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de aquellos
que temen a Él. Otro asunto. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos dicen, yo acepté a Cristo, y ahora cuando miro hacia el pasado e investigo mi vida, veo solamente imperfección. Entonces me sobreviene el sentimiento de condenación, del cual no me puedo libertar. ¿Cómo puedo decir que no hay condenación para mí cuando veo todas estas faltas? Esto es lazo sutil de Satanás, para privarnos de la aceptación y paz con Dios. ¿Esperamos ser justificados por aquellas obras? Si lo hiciésemos, cometeríamos un gran error luego al comienzo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Para poder alcanzar nuestra justificación, debemos mirar a Jesús y únicamente a Él. Alguien dice, yo temo que pueda caer nuevamente. No necesitáis tener miedo. Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Primera de Timoteo 1:12. ¿Qué entregué a Él? Mi vida, y Él la conservará. Cuando entremos al reino de Dios, no miraremos a nuestras mejores obras que hayamos practicado, agradeciendo a Dios por estar justificados, por haber hecho todo bien. Mas nuestro himno de alegría será a aquel que nos amó y que en su propia sangre nos lavó de nuestros pecados. Así sabemos que cuando nos entregamos a Él, muriendo constantemente en Él, que hará por nosotros lo que no conseguimos hacer con nuestro propio esfuerzo. Ojalá miremos continuamente a Él, pero sepamos que cuando desviaremos de Él nuestras miradas pecando, Él no es responsable por eso. Mientras conservemos nuestros ojos fijos en Él, no hay condenación. Haced experiencia y sabréis que es un hecho, porque realmente es así, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En nuestros pecados, la ley es muerte para nosotros. Y no solamente es muerte para aquellos que no hacen profesión de justicia, sino que es muerte para todos aquellos que reconocen las exigencias de la ley, que ella es buena, y que inclusive así dicen, pero no consigo realizar el bien.
Todos piensan que un cristiano debe hacer lo que es bueno, por lo menos durante algún tiempo. Pero esta experiencia de Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, demuestra que el hombre que tiene esta experiencia no hace bien alguno, pero inclusive así desea hacer el bien. Este es el servicio en la vejez de la letra. El hombre está sirviendo a la ley, pero no es un esclavo. No hay libertad en este servicio. Es un servicio involuntario. Pero, después de haber entendido con toda su fuerza hacer lo que le agradaría realizar y haber fracasado, descubre que en Cristo está la perfección de la ley, que en Él hay vida. Por tanto, la ley como está en la persona de Cristo es la ley del Espíritu de vida. Así toma Él la vida de Cristo y recibe la perfección de la ley, como está en Cristo, sirviéndolo entonces en el Espíritu y no en la vejez de la letra. Así es libertado de la esclavitud de la ley, para la libertad en ella. Hay aún maravillosa abundancia de ricas verdades en lo siguiente. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿hay aquí algún desánimo? ¿Qué no podía hacer la ley? Ella no podía justificar porque yo era débil. No tenía ningún buen material en el cual yo pudiese trabajar. La falta no estaba en la ley, sino en el material. La carne era débil y la ley no la podía justificar. Pero Dios envió su Hijo en la semejanza de carne pecaminosa y condenó el pecado en la carne, a fin de que nos pueda justificar. Algunos tomaron la posición según la cual estos versículos enseñan que la ley no podía condenar a no ser que Cristo haya muerto. Hermanos, esta es una tremenda acusación contra Dios y Cristo. Significaría que Cristo no es nuestro Salvador, y sí nuestro condenador. En Juan 3:17, Cristo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La ley siempre condenó el pecado. Aquel que no cree ya está condenado. Cristo es el justificador. Como la ley condena al hombre, es evidente que no lo puede justificar, porque le es imposible condenar y justificar al mismo tiempo. Pero lo que la ley no puede hacer, Cristo vino en la semejanza de carne pecaminosa para hacerlo. ¿Cómo lo hizo Él? Guardando la ley, cuando Él estaba en la carne.
Había ciertas cosas que usualmente hacía, para las cuales, a mi parecer, siempre existía una disculpa. Sabía que eran erróneas, de manera que tomé la decisión de no más hacerlas, pero las hice nuevamente. Vez tras vez las hice que, finalmente me convencí que eran errores de carácter hereditarios, que yo había nacido con ellos, y que por lo tanto no había otra posibilidad a no ser hacerlos. Pero esta manera de pensar no me libró de la condenación. Me sentí condenado de igual manera, porque Cristo no nos dejó una disculpa, antes condenó el pecado en la carne. Él lo destruyó, porque en él el cuerpo de pecado está destruido, y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Por sus excelentes y preciosas promesas, somos hechos participantes de la naturaleza divina. Él nos retiró de esta naturaleza pecaminosa, tomándola sobre sí, para que podamos ser libertados de ella. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero los designios de la carne pueden reconocer que la ley de Dios es buena. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Jugábamos y pretendíamos consolarnos con el pensamiento de que estábamos sujetos a la ley, porque la amábamos y la considerábamos buena, y pretendíamos con toda nuestra fuerza, o como algunos dicen, en nuestra debilidad, guardarla. Pero los designios de la carne no están sujetos a la ley, ni lo pueden estar. ¿Cuál es la evidencia de los designios de la carne? Es nuestra incapacidad de hacer lo que es bueno y que, según sabemos, debemos hacer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 17. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En estos versículos hay un pensamiento maravilloso.
En primer lugar, nos es presentado el hecho de que podemos tener el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo recibimos? Pidiendo. Volvamos a Lucas 11, versículo 11 al 13. Cristo dice: ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aplicad este texto a vosotros mismos. Cuando os arrodilláis para pedir por el Espíritu de Dios, el cual es todopoderoso, y os limpiará de todo pecado, citad todo esto al Señor. Si vuestros hijos se acercaren a vosotros, pidiendo algo necesario para la vida, vosotros estudiaréis toda posibilidad a fin de saber cómo los podéis satisfacer. Vosotros sois pobres, débiles y miserables, pero Dios es infinito. Por consiguiente, Él está infinitamente más deseoso de os dar lo que tanto necesitáis, como vosotros lo podéis estar en dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dios quiere darnos el Espíritu Santo, y Él está deseoso y ansioso de que lo tengamos. También Jesús dijo: ¿Quién cree en mí? De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto Él habló del Espíritu Santo que había de dar. Jesús también dijo a la mujer que estaba junto a la fuente: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Por qué? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí está otra vez la esperanza de la resurrección. ¿Qué falta para ser hecho si el Espíritu de Cristo mora en vosotros? Nuestra vivificación, esto es, dar vida a nuestros cuerpos mortales. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Vosotros no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oh, recordad esto. Él nos da ahora su espíritu, y debemos quedar asustados. Isaías dice: Me aseguraré y no temeré. No, nosotros
no hemos recibido espíritu de esclavitud otra vez, para que tengamos miedo. Porque el amor perfecto expulsa el miedo. Pensemos en Abraham y en lo que para nuestro beneficio a su respecto está escrito. No necesitamos considerar las debilidades de nuestro cuerpo, pero debemos ser firmes en la fe, dando gloria a Dios, sabiendo que lo que prometió es capaz de cumplir. Sí, deseamos considerarlo como aquel que sufrió tales contradicciones de los pecadores contra sí mismo. Abba Padre significa Padre, Padre. En primer lugar, debemos saber que Él está en el cielo y que es Dios, infinito en poder y tan grande que puede coger las islas como si fuesen una cosa pequeña. Para Él, las naciones son como una gota de agua en una tina, consideradas como polvo finísimo en una balanza. A pesar de ser grande y terrible, podemos llegar hasta Él llamándolo de Padre nuestro. Él tiene la ternura de un Padre, mantenido por el poder de la divinidad infinita. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Efesios 1:14 nos es dicho que aquel Espíritu es la garantía de nuestra heredad. Parece que muchos no comprenden el testimonio del Espíritu. Dicen que si solamente lo tuviesen, se alegrarían. ¿Qué es este testimonio del Espíritu? Alguien dice, es una especie de sentimiento, y cuando yo lo tenga sabré que Dios me aceptó. Pero, hermanos, esto tiene base en algo más que un sentimiento. Me siento feliz que Dios no dejó el testimonio de su Espíritu dependiendo de mi sentimiento. A veces me siento tan cansado y exhausto que difícilmente tengo fuerzas para sentir cualquier cosa. Este es exactamente el tiempo en que más de que en cualquier otra altura deseo saber que soy un hijo de Dios. A veces nos sobrevienen enfermedades que debilitan nuestras fuerzas, de modo que no tenemos vigor intelectual ni físico. Estamos vivos, conscientes, pero sin emoción. Este es el tiempo en que deseamos el testimonio del Espíritu. ¿Podemos obtenerlo en esta altura? Sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo testifica? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5, 9 y 10. ¿Qué hace un testigo? Da un testimonio. ¿No es así?
Yo debo presentarme en un tribunal como testigo. ¿Cómo doy mi testimonio? Contando lo que sé, esto es todo. Doy mi palabra, tal vez la confirmo bajo juramento. Por eso, si el Espíritu testifica, Él debe decir algo, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿cómo reconocemos el testimonio del Espíritu? Consideremos este punto. Dios habló por la boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. El Espíritu Santo habló a través del profeta Jeremías. David, el dulce cantor y salmista, dice: El Espíritu de Jehová habló por mí, y su palabra estaba en mi boca. También habló a través del apóstol Pablo. ¿Qué libro es este? Levantando la Biblia. Es la palabra de Dios. ¿Quién habla en esta palabra? El Espíritu de Dios. ¿Qué es entonces el testimonio del Espíritu? Es la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa con este testimonio en lo que se refiere a mí? Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 10, versículos 6 al 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué palabra? La palabra de Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra de Dios es la voz del Espíritu de Dios. Entonces, siendo así, si tuviéremos por la fe su palabra en nuestro corazón, tendremos el testimonio en nosotros mismos. Al alimentarnos de su palabra, comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo, y así tenemos el testimonio en nosotros mismos. Al alimentarnos de su palabra, comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo, y así tenemos el testimonio en nosotros mismos. Este testimonio fue dado bajo juramento. Dios dio este testimonio para memoria y juró sobre él. Si Dios se dio a sí mismo para memoria, ¿qué tenéis vosotros para apoyar esta palabra? Si Dios habló, ¿queréis traer el testimonio de un hombre para sostenerlo? No. Esto es la palabra de Dios, nuestra ancla segura. Es nuestra única esperanza, la ancla del alma, segura y firme. Ella penetra en el interior del velo, donde nuestro antecesor, Jesucristo, entró por nosotros.
Nuestra vida cristiana, luego, desde el principio, debe ser normada por la palabra de Dios. Es por eso que deseo que toméis la palabra de Dios y creáis en ella. Al volver para vuestros hogares, a vuestro cuarto, reconoced la voz de Dios hablando a vosotros, porque su Espíritu testifica con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Doy gracias a Dios por el testimonio de su palabra. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, ser un hijo de Dios significa algo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Notad, somos llamados hijos de Dios. Esto es demasiado maravilloso para que la mente humana lo pueda comprender en su plenitud. Pobres, indignos, miserables criaturas, merecedoras de nada, pero a pesar de eso, Dios ha tenido un amor tan infinito para con nosotros, que nos ha hecho dignos de ser sus hijos, y también nos da todo lo que da a Cristo. En Juan 17:23 leemos lo que el Salvador pide al Padre. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, el Padre nos ama tanto como ama a su Hijo unigénito. ¿Cómo sabemos esto? La seguridad de esto nos es dado no solamente en este texto, sino en el hecho de haber dado a su Hijo unigénito para ser muerto a fin de salvarnos de la muerte. Nosotros participamos con Cristo en todo el amor que el Padre tiene para con Él. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto de ser coherederos con Cristo significa que Él no puede recibir la herencia sin nosotros. Porque si yo y vosotros somos coherederos de alguna herencia, debemos recibirla juntos. Vosotros no podéis recibir la herencia antes que yo también la reciba y me alegre con vosotros. Por tanto, todo lo que Cristo, que ahora está a la derecha de su Padre, tiene, es para nosotros. Él está a la mano derecha de Dios, en los lugares celestiales, y del mismo modo estamos nosotros destinados a resucitar con Él, a fin de estar sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Cuando Cristo tome su trono, también nosotros tomaremos el mismo. En la epístola primera a los Corintios está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Esto tiene relación con la herencia, pero no la coloquemos demasiado en el futuro. Volvamos algunos versículos atrás. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos lo podrían haber conocido, porque en el versículo 10 leemos: pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Esto es algo que Dios nos reveló ahora. No debemos guardar todo esto hasta que nos encontremos en las calles de oro de la Nueva Jerusalén, las puertas de perla y muros de jaspe. La única razón de no haber visto todavía todo esto en el pasado es porque el hombre natural no las puede ver. Es un pensamiento precioso y espero que lo ambicionéis, que todo lo que Cristo tiene, tenemos nosotros ahora. Como David en el pasado, podemos decir: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, verso 6. Ojalá tomemos a Dios en su palabra para saber el significado de esta oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, verso 17 al 19. Si nos faltare esta sabiduría, ojalá deseemos pedirla, que Él la da liberalmente a todos, y que nada retiene, y ella nos será dada.